pues ya no vamos a necesitar tener tantos espacios físicos. Entonces, ahí también se puede generar un ahorro importante en ese tipo de gasto para sus organizaciones. Evidentemente, hay ciertos niveles, ciertos roles que probablemente no lo pueden hacer. Es la gran mayoría de las organizaciones que hemos visto hay un 10%, 20% que tienen que estar físicamente en las oficinas. Probablemente ese rubro no se pueda mover, pero la gran mayoría de los otros ejecutivos y las otras personas es probable que puedan migrar a un modelo ya sea remoto, híbrido o a un modelo, a un nómada digital. Siguiente slide, por favor. El siguiente tema que también será una tendencia importante es que las juntas de trabajo presenciales tendrán que ser representativas. Es decir, que si me voy a ver con alguien, realmente sea algo que lo amerite, que realmente genere esa conexión humana. Este tipo de eventos que se pusieron muy de moda en 2019, los eventos de co-creación, pues claramente ahorita son eventos de contagio masivo. Entonces, sí va a suceder que nos vamos a preguntar como organizaciones, oye, esta junta, tenemos que viajar, tenemos que hacer gastos en viáticos para hacer esa junta, realmente nos tenemos que ver, realmente somos efectivos haciendo ese tipo de junta presencial y seguramente ustedes lo han notado, en muchas de las reuniones que son por videoconferencia, llegan a ser reuniones muy cortitas, no normalmente las reuniones de horas que solían ser. Ahora tenemos más reuniones y eso resulta a veces cansado, pero muchas de esas reuniones pueden ser mucho más enfocadas cuando se tiene orden y se tiene un foco muy clarito en qué es el objetivo de la reunión, podemos resolver esos puntos en 15 minutos o en 30 minutos. Entonces, este tipo de eventos también vemos que va a haber un esquema híbrido donde realmente ese tipo de reuniones van a ser solamente representativas. Y esto abarca a todos los niveles. Es a gente con un asegurado, y ahorita vamos a ver un caso real y práctico, como dentro de las propias compañías de seguros. Siguiente slide, por favor. Y bueno, este sí es un tema que lo vamos a ver muy común. Es el fin de los superhéroes. Y reconozco que esto yo lo hacía. Lo veíamos como un símbolo de fortaleza, estar enfermos e ir a la oficina. Y eso claramente, bueno, siempre ha estado mal, pero ahora con esta conciencia que estamos desarrollando, se va a desarrollar todavía mucho más la conciencia hacia la salud, el cuidado de nuestros colaboradores y claramente un impulso de la prevención. Y cuando hablamos, y esto muy enfocado en el sector asegurador, cómo desarrollamos productos y soluciones no para pagar un siniestro, sino para prevenir un siniestro. Entonces, aquí sobre todo las herramientas de IoT y de Health Tech son muy, muy importantes que se puedan integrar a productos que no nada más tienen que ser de vida o gastos médicos. Se pueden integrar este tipo de soluciones a los productos de autos, a los de daños o a los productos futuros para buscar cuál es la prevención, no solamente la reacción. Entonces, este tema sí vemos que va a suceder de una forma muy importante. Inclusive, vemos que inclusive en las oficinas, alguien que esté enfermo de cualquier cosa, es muy probable que se le niegue el acceso a la oficina, no nada más ahorita durante la pandemia, sino durante todo el curso del futuro. Inclusive, esa percepción que tenemos hoy de fortaleza, en el futuro probablemente se vea como un acto de irresponsabilidad. Entonces, aquí sí podemos declarar que es muy probable que el fin de los superhéroes, y como les comento, yo a veces lo hacía incorrectamente, pues es el fin de los superhéroes. Adelante. Ok, y bueno, ¿y cuáles son estas capacidades o las nuevas actitudes que vamos a ver en el futuro y que probablemente van a pedirles a sus colaboradores que tengan en las organizaciones? Y también se lo comento, si ustedes ven que tienen alguna debilidad de alguna de estas, es momento de empezarlas a desarrollar. Entonces, ¿qué vamos a buscar en nuestros colaboradores del futuro? Es, bueno, uno, que sean personas que me ayuden a retar el status quo. Como ya lo mencionaba, a pensar fuera de la caja. Dos, personas que tengan autogestión y que sean por actividad. Seguramente, y todos lo tenemos, algún colaborador que no es capaz de autogestionarse, que no puede trabajar bajo estos modelos digitales, que tenemos que ponerles muy clarito cuál es el objetivo del día, de la hora, los tenemos que obligar a que se conecten. Pues bueno, claramente ese tipo de colaboradores pues ya no hacen un fit bajo estos esquemas. También personas que tengan un apetito para aprender y que estén actualizadas todo el tiempo. Hoy, con las tecnologías, es mucho más fácil aprender
Necesitamos desaprender y aprender todo el tiempo, porque la dinámica en la que nos vamos a mover dentro del sector asegurador es muy veloz ya y va a ser todavía más veloz en los próximos 10 años. Entonces necesitamos personal que esté todo el tiempo aprendiendo, todo el tiempo actualizado. Necesitamos gente que tenga un desarrollo de la resiliencia muy importante. Es el cómo sí. A veces, en muchas ocasiones, nos consideran, sobre todo los asegurados, que el sector asegurador tenemos la frase al revés, es cómo no. Ahora no, ahora tenemos que pensar en el cómo sí, porque como les mencionaba, la pandemia todavía no termina y no sabemos en qué nos vamos a enfrentar en los próximos 12 meses y después de los 12 meses. Y algunos futurólogos hablan de que la ola COVID es la primera ola de tres. Tenemos la ola COVID, tenemos la ola de la crisis financiera y tenemos la ola del cambio climático, que también viene. Y ustedes también son un país como México que tiene terremotos, inundaciones. Entonces, como ustedes saben muy bien, la resiliencia en nuestro sector es muy importante junto con el resto de las capacidades que voy a hablar. Dos, el siguiente punto es, necesitamos ser mucho más flexibles y tener mucha más apertura. Si un cliente me está diciendo, oye, hazme el proceso más sencillo, no tenemos que contestar no inmediatamente, tengo que entenderlo. Ya mis colegas lo hablaban hace un momento, tenemos que entender, hablar con el cliente, ver cuál es la causa raíz de su problema y de su entendimiento. Ya lo hablamos anteriormente y les platico una anécdota. Justamente hablando con jóvenes con respecto al sector asegurador, una de las preguntas que les hacíamos es, ¿cuál de los seguros es el más importante para ti? Y varios de ellos, un equipo, coincidió que para ellos el seguro más importante es el seguro de daños. Y pues nosotros, los de seguros, nos quedamos un poco extrañados. Decíamos, oye, explícame por qué para ti el seguro de daños es tan importante. Y nos decían, mira, pues es muy fácil, porque si me enfermo o me pasa algo y no tengo dinero, eso me genera daños. Decía, no, bueno, pues sí, tiene lógica, ¿no? Entonces, esto hablábamos hace un momento, el cliente a veces no nos entiende. Entonces, necesitamos tener apertura y flexibilidad para hablar el idioma del cliente. Claramente, necesitamos manejar la incertidumbre, porque va a ser la normalidad en el futuro, y tener un pensamiento digital. Entonces, es posible que las personas dentro de nuestras organizaciones que no se puedan adaptar a esta normalidad, pues tengamos que buscar cambios importantes. Siguiente slide, por favor. Y bueno, y en cambio de actitudes, también, ¿qué es lo que vamos a ver dentro del futuro? Es una frase muy común, es, si no está roto, no lo arregles. Pues tenemos que cambiar esa mentalidad a, vamos a romperlo y vamos a mejorarlo. Para poder hacer lo imposible, necesitamos romper las cosas y mejorarlas. Si queremos quedarnos en el status quo, no haremos nunca lo imposible. O sea, otro punto es, vamos a mejorar el proceso vamos a automatizar el proceso. En el sector asegurador, y ustedes no me dejarán mentir, la gran mayoría de los procesos son sumamente paramétricos y hay una oportunidad de automatización muy importante. El problema a veces es que no queremos digitalizar o nos cuesta trabajo digitalizar o nos cuesta trabajo alinear todos esos documentos a ciertos estándares. Entonces, tenemos que trabajar fuerte sobre eso. Y el siguiente punto es, y uno de los más comunes es, ¿cómo cambio pasé 12 horas en la oficina a los resultados del día son? Entonces, una mentalidad enfocada a resultados y no a la cantidad de horas que paso sentado en un lugar. Entonces, esta filosofía es muy importante, ya no nada más para los millennials, sino para todos. Es un enfoque en resultados, no tanto en horas de trabajo. Siguiente slide, por favor. Y otra de las cosas que hemos visto, y me disculpo de nuevo, se nos movió en el copy-paste, se nos movió la etiqueta de arriba, es que también vamos a ver un crecimiento muy importante de los freelance. Solamente en Latinoamérica, durante la pandemia, el volumen del negocio de freelance se incrementó en 40%. ¿Por qué? Uno, porque se nos complicaba mucho conseguir el talento y el talento se encontró de esta forma. Y también por el número de desempleados que desafortunadamente tiene el mundo. Entonces, debido a este crecimiento del desempleo, pues hay muchas personas con talento trabajando en estas plataformas, dígase Freelancer, Workana o Mechanical Turk de Amazon, que está creciendo de una forma brutal.
Entonces, el crecimiento de los freelancers está siendo ya un tema muy disruptor y es un tema que llegó para quedarse en todas las organizaciones. Siguiente slide, por favor. Y claramente el tema del pensamiento digital, inteligente y automático. Y bueno, dentro del digital, las herramientas que ustedes seguramente han oído hablar, tanto el IoT va a ser sustancial para poder diseñar los productos de movilidad, generar data, poder conectarla con herramientas de health tech y telemáticos y evidentemente convertirnos en compañías, si así lo deciden ustedes, Open Insurance, moverlo o utilizar todos esos datos, todos esos algoritmos para poder utilizar inteligencia artificial a través del machine learning, los diferentes tipos de aprendizajes, que aquí, bueno, muy pronto vamos a dar un curso de inteligencia artificial especializada en seguros, los vamos a invitar con todo gusto, y cómo después utilizamos la automatización, porque la automatización sin inteligencia genera valor, pero es mínimo comparado si lo mezclamos. Y este punto considero que va a ser el gran elemento disruptor del sector asegurador. Entonces, muchos de los procesos que hoy ya tienen digitalizados, conectarlos con este tipo de cuestiones puede ser relativamente más sencillo y sumamente eficiente, sobre todo de cara al cliente, no para reducir costos, sino para mejorar el servicio. Siguiente slide, por favor. Y aquí un tema importante es, tampoco no nos preocupemos de más en este tema de la automatización. ¿Por qué? Porque todo lo que no sea automatizable va a ser y será y es sumamente valioso. El tema humano, que es un tema que es muy importante para nosotros dentro del sector asegurador, no se va a perder. Entonces, que no nos dé miedo la automatización, que no nos dé miedo la eficiencia, porque uno de los temas que más valora al cliente no tiene que ver nada con la automatización. Y ahora lo vamos a ver en un momento. Siguiente slide, por favor. Cuando aterrizamos todos estos conceptos al sector asegurador, ¿qué es lo que vemos? Y esto es el resultado de conversaciones que hemos tenido con diferentes personas en diferentes talleres, en personas enfocadas en el tema de seguros. Entonces, cuando hablamos con asegurados, decimos, ¿qué es lo más importante para que el sector sea relevante para ti? Y es lo que nos dicen, uno, que cumpla. Y como pueden ver, ese elemento no es automatizable, es construir esa confianza a través de cumplir con aquellos temas a los que nos estamos comprometiendo. El siguiente punto es el momento de vida, ya se mencionaba también anteriormente, es que el seguro esté acorde a lo que estoy viviendo en ese momento. Y el data analytics es fundamental en esto, poder cruzar esa información, ya sea con información bancaria, con información que nos pueda compartir los agentes a través del portafolio, es que podamos ofrecer ese producto en ese momento, ese producto personalizado, en el momento que lo necesito. Así es como lo mencionaba. Que sea fácil y ágil, que le podamos entender. Y lo que se mencionaba es, oye, que en un clic lo pueda tener, porque ya tienes mis datos, ya lo tienes en otras pólizas. ¿Por qué te tengo que dar otra vez mi nombre? No recuerdo cómo se llama en Ecuador, pero aquí en México se llama el RFC, que es la clave. Ya la tienes. ¿Por qué me la pides todo el tiempo muchas veces? Entonces, yo quiero mi seguro en un clic. Que sea personalizado, que sea acorde a mis necesidades y que sea flexible, que puedo quitarle, mover, pueda jugar con ese producto. Inclusive, cómo lo personalizo a tal nivel que mi póliza se llame Rodrigo Aburto, que sea una póliza que incluya coberturas o temas específicos de autos, daños, vida, gastos médicos. Al cliente, los asegurados no entienden esos conceptos. Entonces, que el asegurado, mi póliza se llame Rodrigo y me cubre todas mis necesidades de forma integral, no por ramos. Los ramos no le interesa al asegurado. Entonces, ¿cómo construimos este tipo de soluciones que tengan empatía con el asegurado? Y claramente ahí es donde se conectan estos nuevos productos, donde podamos construir estas redes y que el cliente podamos decirle, este es tu producto personalizado. Claramente que además agregue valor. Uno de los temas que más nos mencionaron hoy es que venden y no los vuelvo a ver. Los vuelvo a ver hasta la renovación o hasta que tengo un siniestro, si es el caso. Y claramente que el precio sea justo y que esté vinculado al valor agregado que me va a generar. Entonces, esto a través de conversaciones con diferentes asegurados, con grupos muy grandes en algunos de ellos, les podemos resumir cuál es esa visión. Y si lo vemos, está también muy conectado con los puntos que vimos anteriormente. Siguiente slide, por favor. Y miren, un poco de cara a los agentes, lo que estábamos viviendo el día de hoy, me atreví a poner esta frase literal que me la compartió un agente y la voy a leer tal cual. Es, antes
tenía de 3 a 4 citas al día. El resto del tiempo la pasaba en el tráfico. Hoy hago entre 15 y 20 llamadas o videoconferencias. Estoy vendiendo mucho más. Este agente se convirtió de un agente tradicional a un agente digital. Y el resultado para él ha sido sumamente positivo. Sumamente positivo. Él dice, oye, yo en una llamada identifico si el cliente tiene interés o no. Eso a mí antes me costaba por lo menos un café en el Starbucks o a veces un desayuno. Hoy, en una llamada de 5 minutos, me doy cuenta si quiere ese producto o no, o si está interesado, o está nada más por compromiso. Entonces, esta gente se convirtió en algo mucho más. Y no nada más es eso, está desarrollando, ya desarrolló portales para que él pueda interactuar con los clientes de una forma más sencilla y parte de su portafolio pueda atenderlos a través de sus herramientas digitales y otros clientes de una forma mucho más personalizada. Entonces, esa es la evolución que este agente ha tenido en menos de 6 meses. De un agente tradicional se convirtió en un agente digital. Adelante. Y también lo hablábamos hace un momento, creo que lo mencionó Marco, justamente de una filosofía de un modelo enfocado a productos. Y aquí podemos ver a la gente un poco sudando, porque justamente si lo vemos en el mercado, los productos son muy similares de compañía a compañía. Hay poca diferenciación. Entonces los agentes, y no necesariamente están personalizados, entonces los agentes un agente tradicional hace un esfuerzo muy importante para poder personalizar ese diálogo o ese producto con cada uno de los clientes. A una evolución, si nos vamos al siguiente slide, a un agente con una visión mucho más digital y con una visión de cliente. Y entonces cuando vemos ese modelo, pues no nada más le ofrecemos lo que él necesita, sino también tenemos oportunidad de ofrecerle una gama más amplia de productos, no nada más su necesidad. Y muchas veces cuando hablamos de una visión producto, lo que hacemos es que tratamos de ese producto que a mí como agente o a mí como compañía o como actuario me interesa vender, tratamos de, a través de argumentos, venderlo al cliente. Cuando el cliente se da cuenta que no era lo que necesitaba, se siente engañado. Entonces, esa mentalidad tiene que cambiar. Adelante. Y claramente hablábamos de los ecosistemas. Es el agente digital no nada más va a buscar vender el producto de seguros, sino a través de la analítica, del entendimiento del cliente, a través de los ecosistemas que cree su propio agente o que le ayude la compañía de aseguradoras a crear, es agregarle mucho valor, mucho más valor a cada uno de sus clientes. Casi la gran mayoría de los agentes que yo conozco no nada más venden seguros, normalmente tienen múltiples negocios. Y les voy a poner el ejemplo de mi agente, que es un muy buen amigo, no nada más es mi agente de seguros, él también tiene restaurantes que normalmente visitaba con cierta frecuencia antes de la pandemia. Entonces, él me agregaba mucho, además me daba un buen descuento. Entonces, me agregaba mucho valor, no nada más por el seguro, sino porque me ofrecía todo su ecosistema. Ese ecosistema ya lo está digitalizando para llevarlo a otro nivel. Entonces, aquí el tema del uso de los datos, el que las compañías de seguros puedan darle a los agentes herramientas para poder construir sistemas, van a ser factores diferenciadores en el futuro. Siguiente slide, por favor. Y claramente de cara a las compañías de seguros, hay elementos que van a ser, que son muy importantes que se desarrollen. Por ejemplo, una arquitectura visión cliente. Y el concepto parte, se llama el Customer Data Driven. Es donde la información de las personas que interactúan en la organización, tenemos el dato de la persona, qué rol tiene, y con toda esa información poder construir la unicanalidad, poder tener motores de emisión o motores de cobranza o motores de siniestros, de gestión de productos, pero que estén alrededor de la data de los clientes, porque con eso vamos a poder construir todos los elementos tanto de automatización como de inteligencia artificial, retar los modelos de negocio, cómo nos movemos probablemente o de híbridos, de un modelo tradicional a un modelo de bancaseguros, un open insurance, hasta un modelo que depende de ecosistemas, ya lo hablamos, un peer-to-peer, o el caso de spin-offs, como lo hizo MetLife con Bright House en Estados Unidos, cómo convertimos la suscripción a una suscripción automática de 0 clics, o que pase esa suscripción de días, semanas, a realmente minutos.
y que la operación sea digital o automatizada. Utilizar las herramientas que ya hemos hablado para poder automatizar entre un 50 a un 80%, algunos procesos hasta el 100%, y poder enfocar a la organización en aquellas cosas que realmente le generan valor a tanto a los asegurados como a los clientes, como a los agentes, perdón. Siguiente slide. Y bueno, un poco como cierre, solamente mencionarles que ya el camino ya lo conocen. Hoy, durante estos 7 meses, ya han aprendido a caminar este camino difícil y simplemente es hacer que hagamos que suceda. O sea, el objetivo que ustedes se ponen es hacer lo imposible. Yo les diría, ya lo están haciendo hoy, es mantener ese ritmo de trabajo, esa filosofía, para que los siguientes pasos del sector asegurador sigan siendo exitosos en Ecuador. Y bueno, con esto cierro mi participación y muchas gracias. Y Roberto, creo que damos paso a las preguntas. Entiendo que es así. Sí, muchas gracias, Rodri. La invitación a los participantes a que si tienen algunas preguntas las formulen por el panel del chat. Ah, entre tanto, bueno, antes nos quedan ahí unos minutos para hacer algunas preguntas a ustedes como especialistas. Creo que han sido unos temas bien interesantes los que hemos repasado. Entendemos que por mucho que la pandemia continúe dominando hoy en día nuestra vida diaria y la primera plana de los medios, las aseguradoras, así como sus pares en otras industrias, se van a ver obligados a vivir con esta realidad por un rato más. La pregunta es cómo hacer posible, y lo que tratábamos de responder con estas exposiciones, cómo hacer posible lo imposible desde el punto de vista del mercado, ¿no? Hay unos temas que quisiera rescatar desde el planteamiento de Daniela, donde hace un exhorto a los temas de enfoco a la innovación y a la agilidad. Ahí es, bueno, cómo nos atrevemos a equivocarnos, a innovar, equivocándonos rápido y barato y sabiendo levantarnos otra vez, ¿no? No tener ese temor a la innovación. Marco mencionaba unos temas desde el punto de vista de ecosistemas, en dónde quiero jugar, que también es parte del playbook to win, en dónde quiero jugar, en dónde no quiero jugar, cómo voy a hacer o qué tengo que hacer para ajustar mi propuesta de valor, cómo cierro esas brechas que tengo en mis capacidades hoy en día. Y uno de esos temas y una de esas propuestas que ponía Marco sobre la mesa era justo el tema de los ecosistemas, ¿no? Y ahí, bueno, creemos que desde el punto de vista del mercado asegurador, con todo el sector salud, los actores del sector asegurador se convierten en protagonistas, en orquestadores, en potenciales orquestadores de nuevos ecosistemas. Es clave un mensaje que nosotros damos en este tema de ecosistema que está muy en boga, que quien pega primero va a pegar más fuerte. Entonces tiene la posibilidad de tomar esta iniciativa y ver cómo orquestar, dónde quiero participar y cómo construir estos ecosistemas. Yo quisiera plantearle algunas preguntas a usted, muchachos. Daniel, para ti, que desde este punto de vista y conociendo hoy en día la madurez digital que tiene hoy en día en nuestros clientes, ¿qué se necesita o qué crees tú que se necesita para deleitar y superar esas expectativas de los clientes del sector asegurador? Me atrevería a decir que es una combinación de dos cosas básicas. El primero es realmente entender muy bien al cliente. Creo que de todo lo que conversamos me llevaba como uno de los grandes highlights es ese. Hay que entender cuál es el momento de vida del cliente, cuáles son las necesidades que el cliente tiene, en qué momento está pasando, qué prefiere el cliente y responder a eso. Y el problema es que responder a eso de manera escalada requiere unidad en la respuesta, ¿no? Como veíamos ahora muy gráficamente, cada respuesta es diferente, entonces tiene que ser a la medida específica del ser. Y eso significa tecnología y data, ¿sí? Aprovecharlo al máximo. Esas dos cosas tienen que ir de la mano sí o sí. Marco, desde tu punto de vista también, y si bien sabemos que el concepto de ecosistema es bastante nuevo, ¿cómo ves tú, qué crees tú que es el valor agregado que este tema, este nuevo modelo de operación, este nuevo modelo de ecosistema, el valor que se agrega al cliente final, al cliente de la aseguradora? ¿Cómo ellos se verían beneficiados bajo este modelo? Yo creo, Roberto, que al final
parado en el cliente, lo que recibes es una solución integral a un problema que puedes tener, digamos, ¿no? O a diferentes dolores que puedes tener. Y esa, digamos, solución integral versus el tener que ir comprando y contratando los servicios por pedazos a diferentes compañías que además no comparten la información para poder personalizar la solución y realmente resolver tu necesidad, probablemente del lado del cliente es el mayor valor que puede generar un ecosistema, ¿no? Y del lado de la compañía de seguros, yo te diría que pensando en el largo plazo, probablemente puede ser hasta una manera de sobrevivir, digamos, ¿no? Porque cuando tú ves la disrupción que hay, por ejemplo, alrededor de los vehículos, ¿no? Donde ya las generaciones nuevas no suelen comprar vehículos y suelen usar más estos servicios de auto compartido, digamos que ya hay muchas compañías en el mundo ofreciendo este tipo de servicios, o cuando el auto, digamos, va a ser un vehículo autónomo y por lo tanto, digamos, ¿quién va a pagar esa póliza? Va a haber menos siniestros, el riesgo va a bajar, por lo tanto las primas van a bajar. Si yo no encuentro esos otros revenue streams, en vehículos, en salud va a pasar lo mismo, digamos, ¿no? O sea, todos los avances que está viendo con el tema digamos, de poder leer el ADN y predecir, digamos, posibles condiciones del futuro y poderla gestionar, hace que los riesgos cambien de manera sustancial y eso va a tener en el mediano largo plazo impacto en los tamaños de los negocios si los limitamos al tema de las primas, ¿no? Entonces, en el largo plazo puede ser hasta una cuestión de sobrevivencia para las compañías de seguros. Y en el corto es una fuente de información y una fuente de revenue streams adicionales también. Genial, así es. Rodri, en tu caso, ¿cómo le sugieres tú a las organizaciones que puedan determinar cuál sería una combinación ideal entre el talento que deba operar en sitio y cuáles puedan estar operando en un modelo de teletrabajo? En ese modelo híbrido, ¿cuál crees tú que es una manera de determinar y gestionar esa combinación ideal? Sí, Roberto. Mira, yo creo que depende de cada compañía y depende de cada uno de los ramos, ¿no? Mira, lo que hemos visto es que aquellas compañías que, ya lo mencionaba, que tienen las capacidades no solamente para operar en remoto, sino que también tienen las capacidades para asegurar que la compañía que la información de la compañía está segura, que también que la información, tanto para operar, puede ser 100% digitalizable, pues claramente ese tipo de compañías pueden apostarle a un 80-20, o sea, poder tener un 80% de las personas más en un modelo híbrido y un 20% más fijo, pero es una evolución que se va a ir dando en el tiempo. Hay otras compañías donde todavía el proceso es muy manual, donde todavía hay muchos papeles que hay que procesar, entonces ahí va a pasar al revés, es un 80 de personas que van a estar todavía fijas y que van a estar en un 20% en remoto. Ahora, recordemos que somos, como les mencionaba, los humanos somos sociales. Entonces, aislar al 100% a una persona para que trabaje todo el tiempo en remoto puede ser que no sea muy sano para el trabajo en equipo y la relación interpersonal. Entonces, por eso es que sí las tendencias es, oye, sí, tema de trabajo, y trabajo que no sea sustancial desde el punto de vista, digamos, que sea 100% operativo, hazlo en remoto, pero sí junta a las personas, pero que esas reuniones sean representativas. Es que cuando nos veamos, déjame decirlo así, nos la pasemos bien, que sean sesiones de vinculación, que sean sesiones donde podamos construir y donde podamos convivir y podamos pensar en lo que sigue. ¿Sí me explico? Y no sesiones para discutir un problema operativo. Eso resuelve el online y lo vas a resolver en 15 minutos o en media hora. Pero todas aquellas cosas que impliquen interacción y crecimiento humano, sí son sesiones que deben de buscarse en el futuro, ya cuando la pandemia nos lo permita, hacerse de forma presencial. Entonces, esa es un poco la combinación y cada compañía va a evolucionar de una manera, pero es un hecho de que un porcentaje importante debe de moverse o se moverá hacia un esquema remoto. Genial. Bueno, si ya estamos llegando al límite del tiempo y inclusive nos pasamos un minutito, yo quisiera que en menos de un minuto cada uno de ustedes nos ayudaran a responder a la audiencia la pregunta del foro.
cómo las aseguradoras pueden hacer posible lo imposible. ¿Cómo creen ustedes que puede suceder esto? En menos de un minuto, ¿qué creen que podemos hacer? Daniel. Cambiando el foco y la perspectiva, ¿sí? Porque realmente hacer posible lo imposible tiene que ver con esas relaciones con los consumidores. Y para eso necesitamos cambiar la manera como vemos nosotros mismos como organizaciones a nuestros clientes y las relaciones con ellos. Ese es el primero, hay que cambiar internamente cómo pensamos. Marco. Creo que, alineado a lo que dice Daniel, el pararse en el cliente y entender al cliente sus necesidades y no quedarnos, digamos, con el ente de asegurador que tiene una serie de productos que quiere distribuir a través de ciertos canales, es como que el punto de partida para, creo que, todo lo que hemos estado hablando en la charla de hoy día, ¿no? Rodrigo. Mira, yo lo veo, perdonen si lo digo así, de franco, yo lo veo fácil. Es manteniendo lo que han hecho los últimos 7 meses. Es manteniendo esa mentalidad que han tenido de adaptación durante la pandemia. No regresar a como estábamos en el octubre de 2019. Si mantenemos esa mentalidad, en el futuro van a seguir haciendo cosas extraordinarias cada año. Pero si regresamos a cómo era el sector asegurador hace un año, no solamente vamos a retroceder, sino que no vamos a hacer lo imposible, porque hoy ya lo están haciendo. Ese es mi mensaje, Roberto. Y muchas gracias a todos por la invitación. Genial. Bueno, yo creo que con esto estamos cerrando. Yo no quiero cerrar sin darle agradecimiento a la Federación de Seguros y a la Asociación de Compañías de Seguros del Ecuador por la invitación, por esta ventana que nos abren para el sector. Para nosotros siempre es un gusto acompañarle en este tipo de espacio. Al final, esto es lo que nosotros somos, servicios profesionales y buenas prácticas, y lo que queremos es ponernos a la orden y a la disposición de toda la industria. Patricio, Carlos, les dejo a ustedes la palabra de despedida. Muchas gracias, Roberto, también Rodrigo, Marco y Daniel. Muy, muy interesantes, extraordinarias exposiciones. Y también me quedo con esas reflexiones finales. El sector asegurador, por principio, ¿no? Por historia, casi los 7 siglos que existe la institución del seguro, ha evolucionado siempre, ¿no? Comenzamos asegurando mercaderías en transportes y actualmente aseguramos mascotas, aseguramos satélites, y mire qué coincidencia, ¿no? El seguro de pandemia existió, simplemente no tuvo el interés en comprarlo y por lo tanto quedó rezagado, ¿no? Pero ya había un seguro de pandemia pocos años atrás. La experiencia que estamos viviendo es una experiencia única. No muchos hemos tenido la posibilidad de esto, nadie creo en la industria ha tenido la posibilidad de haber vivido la pandemia anterior de inicio del siglo pasado y esta pandemia, por lo tanto, creo que ahora vamos a tener un mejor récord de cómo la vivimos y qué hemos hecho. Y yo repito las palabras de Rodrigo, si logramos mantener ese mismo ímpetu, esa misma mentalidad abierta para innovar, para utilizar las herramientas, creo que el futuro que nos espera es muy positivo. Es simplemente mantener ese impulso, porque lo posible sí se puede hacer posible lo imposible. Gracias a todos ustedes, estimados amigos aseguradores, muchísimas gracias por su participación y nos enorgullece mucho tener esta relación con estos partners como Ernst & Young que tanto aporte le hacen a nuestra industria, ¿no? Muchas gracias, buenas noches y cuídense por favor todos. Muchas gracias por la invitación y un abrazo a todos. Gracias. Saludos. Gracias. Buenas, muchas gracias.